Bienvenidos a un rincón donde las leyendas cobran vida. Historias de terror sobre encuentros reales con nahuales que acechan en la oscuridad de los pueblos y los montes de México. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para escuchar lo que muchos prefieren no contar. Si te atreves a descubrir la verdad, dale like y suscríbete, porque esto apenas comienza. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con palabras simples. Cosas que la gente del campo conoce desde siempre, que se transmiten en voz baja, de abuelo a nieto, junto al fuego cuando cae la noche. Historias que muchos prefieren olvidar pero que siempre regresan, como advertencias grabadas en la memoria del pueblo. En Jalisco, entre los campos de caña que se extienden hasta donde alcanza la vista, todavía hay lugares donde la tierra guarda secretos antiguos, donde la neblina de la madrugada no solo trae humedad, sino también presencias que es mejor no nombrar. Esta es una de esas historias. Una historia que pasó hace no mucho tiempo en un rancho alejado cerca de Tala, y que cambió para siempre la vida de quienes la vivieron. Jorge era un hombre sencillo, de esos que se levantan antes del alba y regresan a casa cuando el sol ya se ha ocultado. Tenía 32 años, manos callosas de tanto trabajo y una familia que dependía de él. Cada mañana salía de su jacal en las afueras del pueblo para unirse al grupo de jornaleros que cortaban caña en el rancho de don Esteban. El trabajo era duro, como siempre lo había sido. La caña crece alta y espesa, y cuando uno está adentro del cañaveral, el mundo exterior desaparece. Solo queda el sonido de los machetes cortando tallos, el sudor corriendo por la frente, y esa sensación extraña de estar completamente solo aunque haya 10 hombres trabajando a tu alrededor. El rancho estaba lejos del pueblo, casi una hora caminando por el camino de terracería. Los jornaleros llegaban cuando todavía estaba oscuro, porque don Esteban pagaba por cantidad de trabajo y había que aprovechar las horas frescas de la mañana. Siempre había sido así. Nadie se quejaba, pero las cosas empezaron a cambiar hace como 3 meses. Todo comenzó una madrugada de octubre, cuando la neblina llegó más espesa que de costumbre. Jorge recuerda ese día perfectamente, porque fue el primero en escucharlo. Estaba afilando su machete junto a los otros hombres, preparándose para entrar al campo, cuando un silbido cortó el aire. No era un silbido normal. No era el viento colándose entre las hojas de caña, ni el canto de algún pájaro madrugador. Era un silbido largo, modulado, casi como si alguien estuviera llamando a otra persona. Como cuando uno silba para que un perro se acerque, pero más agudo, más extraño. Los hombres se quedaron quietos, mirándose unos a otros. ¿Escucharon eso?, preguntó Ramiro, uno de los trabajadores más viejos. Todos asintieron en silencio. El silbido volvió a sonar, esta vez desde otro lado del campo. Parecía moverse, desplazarse entre los surcos como si alguien caminara despacio entre la caña. «Ha de ser algún chamaco del pueblo», dijo Chuy tratando de sonar tranquilo. Pero su voz temblaba un poco. Don Esteban, que ya tenía como 60 años y conocía esos campos mejor que nadie, negó con la cabeza. «Los perros», dijo simplemente, señalando hacia la casa del rancho. Los 3 perros que siempre andaban sueltos, ladrando a cualquier cosa que se moviera, estaban escondidos bajo el porche. Los 3 juntos, apretados contra la pared, con las orejas gachas y los ojos muy abiertos. Temblaban. Jorge sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En todos sus años trabajando en el campo, nunca había visto a esos perros asustados. Eran animales bravos, acostumbrados a enfrentar coyotes y hasta pumas. Pero ahora parecían cachorros aterrorizados. «Vámonos a trabajar», dijo don Esteban con voz firme. «Ya saldrá el sol y se va a quitar esto». Los hombres obedecieron, pero nadie hablaba mientras caminaban hacia el cañaveral. La neblina los envolvió como una manta húmeda y fría. Cada paso que daban sonaba demasiado fuerte en el silencio de la madrugada, y entonces el silbido volvió a escucharse. Esta vez sonaba más cerca, casi como si viniera de entre las hileras de caña que tenían enfrente. Jorge apretó el mango de su machete y miró a sus compañeros. Todos estaban tensos, con los ojos fijos en la neblina que se movía como si tuviera vida propia. El silbido se alejó de nuevo, perdiéndose en la distancia. Trabajaron ese día en silencio,
cada uno pendiente de cualquier sonido extraño. Pero no volvieron a escuchar nada. Cuando salió el sol y la neblina se levantó, todo parecía normal otra vez. El campo se veía como siempre, dorado y extenso bajo la luz del día. Esa noche, Jorge llegó a su casa más cansado que de costumbre. Su esposa, María, le sirvió la cena y notó que estaba callado, pensativo. «¿Qué te pasa?», le preguntó ella. «Nada», respondió Jorge. «Solo fue un día pesado», pero no le contó del silbido. No quería preocuparla. A la mañana siguiente, cuando volvieron al rancho, encontraron algo que les heló la sangre. En la entrada del cañaveral, justo donde habían dejado sus cosas el día anterior, había huellas marcadas en la tierra húmeda. Huellas que no estaban ahí cuando se fueron. Jorge fue el primero en acercarse. Se agachó para verlas mejor y sintió que se le erizaba la piel. Las huellas comenzaban como pisadas de una persona descalza, pies grandes, de hombre adulto. Pero conforme avanzaban hacia el interior del campo, algo extraño pasaba con ellas. Los dedos se alargaban. La planta del pie se estrechaba. Y de pronto, ya no eran huellas humanas. Eran marcas de un animal, de un coyote, pero más grande de lo normal. Ramiro se persignó al verlas. Chuy retrocedió un paso. Don Esteban se quedó mirando las huellas con la mandíbula apretada, como si estuviera tratando de decidir qué decir. «Esto no es normal», susurró uno de los jornaleros más jóvenes, un muchacho al que todos llamaban Toño. Don Esteban finalmente habló, con voz baja y grave. «Yo conozco estas tierras desde que era niño. Mi padre trabajó aquí, y el padre de mi padre, y siempre nos dijeron que hay cosas que es mejor no buscar. Cosas que viven en los lugares donde el hombre no llega seguido». «¿De qué habla, don Esteban?», preguntó Jorge, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Todos los que crecieron en esos rumbos sabían las historias. El viejo suspiró. «Del nahual, hijo. Hay un nahual en este cañaveral». La palabra cayó sobre el grupo como una piedra en agua quieta. Nahual. Esa palabra que todos conocían pero que nadie quería pronunciar. Esa criatura de las leyendas antiguas, un ser que podía transformarse de hombre en animal, que caminaba entre dos mundos y no pertenecía a ninguno. «Dicen que los nahuales eligen un territorio y lo protegen», continuó don Esteban, «que marcan a quienes se atreven a entrar donde no deben, y que cuando llaman a alguien con su silbido, es porque ya lo eligieron». «Pero esos son solo cuentos», dijo Chuy, aunque su voz no sonaba muy convencida. Don Esteban lo miró fijamente. «Mi tío desapareció en este mismo campo hace como 30 años. Salió una madrugada a revisar las bombas de agua y nunca volvió. Lo buscamos por días. Solo encontramos su sombrero y un rastro de huellas que empezaban como de persona y terminaban como de animal, igual que estas». El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Jorge sintió un nudo en el estómago. Todos querían irse, volver al pueblo, olvidar lo que habían visto, pero necesitaban el trabajo. Las familias dependían de ese dinero. «Vamos a trabajar», dijo don Esteban finalmente, «pero nadie se aleja del grupo. Y si escuchan ese silbido otra vez, nos vamos todos juntos». «¿Entendido?». Todos asintieron. Los siguientes días fueron tensos. El silbido se escuchaba todas las madrugadas, siempre moviéndose entre la neblina, siempre desde diferentes puntos del campo. A veces sonaba lejano, otras veces tan cerca que parecía estar a solo unos metros de distancia. Los perros ya ni siquiera salían de debajo del porche. Se quedaban ahí todo el día, gimiendo bajito, y cada mañana encontraban más huellas, siempre las mismas, siempre comenzando humanas y terminando animales, como si algo recorriera el campo todas las noches, vigilando, esperando. Los jornaleros empezaron a faltar. Primero Toño dejó de ir diciendo que había conseguido trabajo en otro lado. Luego otros dos. Pronto solo quedaban Jorge, Ramiro, Chuy y un par más. Don Esteban les pagaba el doble para que se quedaran, pero el dinero no quitaba el miedo. Jorge empezó a tener sueños extraños. Soñaba que caminaba por el cañaveral en plena noche, siguiendo ese silbido, y cuando llegaba al centro del campo había una figura esperándolo, una figura agachada,
con la espalda encorvada y las extremidades demasiado largas. En el sueño, la figura volteaba a verlo, y Jorge despertaba empapado en sudor, con el corazón golpeándole el pecho. María empezó a preocuparse. «Jorge, estás muy raro», le decía. «Ya no comes bien, casi no duermes. ¿Qué pasa en ese rancho?» «Nada, mi amor, solo estoy cansado», respondía él, pero sabía que estaba mintiendo. Sabía que algo estaba mal, muy mal. Una madrugada, ya casi al mes de que empezaran los silbidos, Jorge tomó una decisión. No podía seguir así. No podía vivir con ese miedo constante, con esa sensación de que algo lo observaba cada vez que entraba al campo. Necesitaba saber qué era. Necesitaba verlo con sus propios ojos. Esa noche le dijo a María que tenía que salir temprano, más temprano que de costumbre. Ella no preguntó, solo le preparó café y lo vio partir cuando todavía estaba oscuro. Jorge llegó al rancho antes que nadie. La neblina cubría todo como una sábana blanca y espesa. Los perros ni siquiera ladraron cuando lo vieron pasar. Solo lo miraron desde debajo del porche, con esos ojos asustados. Se quedó parado en la entrada del cañaveral esperando. El silencio era absoluto. Ni un grillo, ni una lechuza, nada. Solo el sonido de su propia respiración. Y entonces lo escuchó. El silbido. Venía desde adentro del campo, desde lo más profundo. Jorge apretó su machete y dio un paso adelante. Luego otro. La neblina lo envolvió y el mundo desapareció. Solo quedaba el camino estrecho entre las cañas altas y ese silbido que parecía llamarlo, guiarlo. Caminó durante lo que le pareció una eternidad. El silbido se movía, siempre adelante, siempre fuera de alcance. Jorge, susurraba entre las cañas. Jorge, se detuvo en seco. El silbido ahora pronunciaba su nombre. Lo decía despacio, arrastrando cada letra, saboreándola. «¿Quién anda ahí?», gritó Jorge y su voz sonó pequeña y asustada. El silbido se rió. Fue una risa ronca, profunda, que no sonaba completamente humana. Jorge sintió que las piernas le temblaban, pero siguió avanzando. Necesitaba ver. Necesitaba saber. Llegó a un claro pequeño en medio del cañaveral, un espacio donde las plantas no crecían. Y ahí estaba. La criatura estaba agachada en el centro del claro, dándole la espalda. Jorge se quedó paralizado, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Era grande, mucho más grande que un hombre normal. Su espalda estaba encorvada, cubierta de un pelaje oscuro que brillaba con la humedad de la neblina. Las patas traseras eran de animal, dobladas de forma extraña, terminando en garras largas que se hundían en la tierra. Pero la parte superior del cuerpo, aunque peluda y deformada, tenía forma casi humana. Brazos largos, demasiado largos, que colgaban hasta tocar el suelo. La criatura respiraba pesadamente. Jorge podía ver cómo su lomo subía y bajaba con cada respiración. El olor que llegó hasta él era terrible, a tierra mojada mezclada con algo muerto, algo podrido. Jorge quiso correr. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que huyera, que saliera de ahí, pero sus pies parecían clavados al suelo. Entonces la criatura habló. «Jorge», dijo con voz ronca y grave, una voz que sonaba como si viniera desde lo profundo de un pozo. «Ya te estaba esperando». La cosa comenzó a girarse lentamente. Jorge vio primero las garras de sus manos, negras y curvas como ganchos, luego el pecho cubierto de pelo áspero, y finalmente la cara. No era completamente de animal, ni completamente de hombre. Era algo atrapado entre los dos. El hocico alargado de un coyote, pero con rasgos que recordaban a un rostro humano. Los ojos eran lo peor. 2 círculos amarillos brillantes, sin párpados, que lo miraban con una inteligencia fría y hambrienta. La criatura sonrió, mostrando dientes largos y filosos. «Te escuché, Jorge. Escuché tus pasos todos estos días. Escuché tu corazón latir cuando pasabas cerca. Sabía que vendrías. Siempre vienen los valientes, los que quieren ver». Jorge logró moverse. Retrocedió un paso, luego otro. La criatura se incorporó completamente y Jorge vio que medía casi 2,5 metros. Era enorme. Imposible. «No soy valiente», tartamudeó Jorge.
Solo quería saber. Ahora sabes, dijo el nahual, y dio un paso hacia él. Ahora me has visto, y los que me ven no pueden irse así nomás, porque si te dejo ir, vas a contar, vas a traer gente, y este es mi territorio. Aquí he estado desde antes que llegaran ustedes, desde antes que sembraran esta caña, desde antes que existiera el pueblo. Jorge giró y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. El machete se le cayó de las manos, pero no se detuvo a recogerlo. Solo corría entre las hileras de caña, tropezando, levantándose, corriendo de nuevo. Detrás de él escuchaba el galope, 4 patas golpeando la tierra, acercándose. La criatura corría como animal, pero gruñía como algo más, algo peor. Jorge salió del cañaveral justo cuando llegaban Ramiro y Chuy. Los 2 hombres lo vieron aparecer entre la neblina, con la ropa rasgada, el rostro pálido, los ojos desorbitados. «Jorge, ¿qué pasó?», gritó Ramiro. Pero Jorge no se detuvo. Pasó corriendo junto a ellos, directo al camino que llevaba al pueblo. Ramiro y Chuy se miraron confundidos. Luego miraron hacia el cañaveral. La neblina se movía de forma extraña, como si algo grande se desplazara justo detrás de ella. Y entonces escucharon el silbido, más fuerte que nunca, furioso, amenazante. Los 2 hombres no esperaron más. Corrieron detrás de Jorge. Don Esteban los alcanzó en el camino. «¿Qué demonios pasa?», preguntó, pero al ver sus caras supo que algo terrible había ocurrido. Jorge llegó a su jacal casi 1 hora después, temblando, sudando. María salió corriendo a recibirlo. «Jorge, Dios mío, ¿qué te pasó?». Él solo la abrazó apretándola fuerte. Estoy bien», repetía, pero ambos sabían que estaba mintiendo. Esa noche Jorge no pudo dormir. Se quedó sentado junto a la puerta mirando por la ventana. María intentó hablar con él, preguntarle qué había pasado, pero Jorge solo negaba con la cabeza. «No es nada», decía. «Ya pasó», pero no había pasado. Como a las 3 de la mañana, cuando todo el pueblo dormía, Jorge escuchó el silbido. Venía desde afuera, desde el monte que quedaba detrás de su casa. Se puso de pie lentamente, con el corazón golpeándole el pecho. El silbido sonó otra vez, más cerca. Jorge se asomó por la ventana y vio una sombra moviéndose entre los árboles. Una sombra grande, encorvada. «María», susurró tocando el hombro de su esposa. «María, despierta». Ella abrió los ojos adormilada. «¿Qué pasa?». «Necesito que te quedes callada y no te muevas», dijo Jorge con voz temblorosa. «Pase lo que pase, no salgas de la cama». «¿Me oyes?». «Jorge, me estás asustando». «Prométemelo», exigió él con los ojos llenos de lágrimas. «Te lo prometo», susurró ella, ahora completamente despierta y aterrada. El silbido volvió a sonar. Ahora estaba justo afuera del jacal. Luego escucharon el rasguño. Algo con garras largas raspaba la puerta de madera, despacio, como probando, como jugando. María ahogó un grito. Jorge se quedó inmóvil en medio de la habitación mirando la puerta. El rasguño se detuvo. El silencio que siguió fue peor que cualquier sonido. Y entonces la puerta se abrió de golpe. La tranca de madera se partió como si fuera una ramita. La puerta golpeó contra la pared y en el marco apareció la criatura. Era aún más horrible a la luz de la luna que entraba por la ventana. El pelaje oscuro, las patas deformadas, esos ojos amarillos que brillaban con maldad. Se agachó para entrar porque era demasiado alta para el jacal. Jorge gritó. Tomó lo primero que encontró, una silla vieja, y la arrojó contra la criatura. El nahual ni siquiera se movió. La silla se hizo pedazos contra su pecho. La criatura dio 2 pasos hacia Jorge. Sus garras hacían un sonido horrible contra el piso de tierra. «Te dije que no podías irte así nomás», gruñó con esa voz que era mitad humana, mitad bestia. «Los que me ven tienen que quedarse. Es la regla. Siempre ha sido la regla». «No», gritó María desde la cama, pero la criatura no le hizo caso. Se lanzó hacia adelante con una velocidad imposible y atrapó a Jorge de los tobillos. Jorge cayó al suelo y comenzó a gritar, tratando de aferrarse a lo que fuera, a las patas de la mesa, al marco de la puerta. La criatura lo arrastró hacia atrás con una fuerza brutal. Las manos de Jorge raspaban el piso de tierra. Sus uñas se quebraban tratando de agarrarse de algo, de cualquier cosa. María corrió hacia él tratando de sujetarlo de los brazos.
jalando con todas sus fuerzas. Pero era como jalar contra una bestia de carga. El nahual ni siquiera parecía notarla. «Suéltalo», gritaba ella llorando, «por favor, suéltalo». Jorge giró la cabeza y la miró una última vez. Sus ojos estaban llenos de terror, pero también de amor, de despedida. «Cuida a los niños», alcanzó a decir antes de que la criatura lo sacara del jacal de un tirón violento. María llegó a la puerta justo a tiempo para verlo. El nahual arrastraba a Jorge por el suelo como si no pesara nada, dejando un surco profundo en la tierra. Jorge ya no gritaba, solo extendía los brazos hacia ella mientras lo alejaban. El silbido volvió a sonar, ahora alejándose, perdiéndose rumbo al monte hacia el cañaveral. María corrió detrás de ellos descalza, tropezando en la oscuridad. Pero la criatura era demasiado rápida. En cuestión de segundos, desaparecieron entre los árboles, tragados por la neblina y la noche. El último sonido que María escuchó fue el silbido, cada vez más lejano, hasta que se apagó por completo. Los vecinos llegaron minutos después, despertados por los gritos. Encontraron a María de rodillas en medio del camino, llorando, señalando hacia el monte. Encontraron la puerta del jacal destrozada, astillas de madera por todos lados. Y encontraron el rastro, un surco profundo en la tierra que salía de la casa y se perdía entre los árboles, como si hubieran arrastrado algo pesado. Al lado del surco había huellas, primero de garras, grandes y profundas. Pero conforme se alejaban del pueblo, las huellas cambiaban, se volvían más pequeñas, hasta desaparecer por completo entre los matorrales. Organizaron una búsqueda al amanecer. 20 hombres del pueblo peinaron el monte y el cañaveral durante 3 días. No encontraron nada, ni un rastro de Jorge, ni su ropa, ni siquiera sangre. Solo más huellas extrañas que aparecían y desaparecían sin sentido. Don Esteban mandó cortar toda la caña de ese campo. Dejó la tierra vacía sin sembrar. Nadie quiso volver a trabajar ahí. María se quedó en el pueblo, criando sola a sus hijos. Nunca volvió a ser la misma. Hay noches en que los vecinos la escuchan llorar y juran que entre sus sollozos se oye un silbido lejano que viene del monte. Pasaron los años, pero la historia no se olvidó. Los viejos del pueblo todavía la cuentan, todavía advierten a los jóvenes que no se acerquen al cañaveral abandonado cuando cae la neblina, porque dicen que el nahual sigue ahí, cuidando su territorio, esperando. Y que cuando silba en las madrugadas, cuando ese sonido extraño corta el aire frío y húmedo, es porque está llamando a alguien. Es porque ya eligió a su siguiente presa. Los que han escuchado el silbido saben que no deben seguirlo. Saben que no deben buscar, no deben mirar. Porque una vez que ves al nahual, una vez que tus ojos se encuentran con esos círculos amarillos brillantes en la oscuridad, ya no hay vuelta atrás. El nahual nunca olvida. El nahual siempre vuelve. Y los que escuchan su llamado tarde o temprano desaparecen en la neblina, arrastrados hacia el monte, hacia ese lugar donde termina el mundo de los hombres y comienza el territorio de las cosas que no deberían existir. Jorge nunca regresó, y nadie, absolutamente nadie en ese pueblo, se atreve ya a mencionar su nombre cuando cae la noche. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la ciencia no puede tocar y que la razón prefiere ignorar. En los pueblos alejados de las ciudades, donde la luz eléctrica apenas llega y las tradiciones se pasan de boca en boca, la gente sabe que existen fuerzas antiguas, fuerzas que caminan entre nosotros con rostro humano, pero que en la oscuridad muestran su verdadera naturaleza. Esta es la historia de Julián, un hombre de San Miguel del Monte, un pueblito perdido entre cerros y niebla, donde lo que le pasó cambió para siempre la forma en que los habitantes ven la noche. Julián era un hombre sencillo. Trabajaba su rancho desde que salía el sol hasta que caía la tarde. Tenía sus gallinas, sus cabras, un par de vacas. Nada del otro mundo. Llevaba 3 años viviendo con Mariana, su esposa, una mujer callada que llegó al pueblo de nadie sabía dónde. Era hermosa, de eso no había duda, pero había algo en su mirada que a veces incomodaba, como si estuviera viendo más allá de lo que uno podía entender. Todo comenzó a cambiar hace unos meses.
Julián empezó a despertar en las madrugadas y notó que Mariana no estaba a su lado. Al principio pensó que iba al baño o que no podía dormir, pero cuando tocaba las sábanas donde ella dormía, estaban frías, completamente frías, como si llevara horas sin estar ahí. Una madrugada se levantó para buscarla. Caminó por la casa en silencio. La cocina estaba vacía, la sala también. Entonces vio que la puerta trasera estaba entreabierta. Un aire helado entraba por la rendija. Se asomó al patio y no vio nada más que la oscuridad del monte a lo lejos. Volvió a la cama sin decir nada. Tal vez estaba imaginando cosas, pero siguió pasando, una y otra vez, siempre en las madrugadas, siempre la puerta entreabierta. Y Mariana regresaba antes del amanecer, con el pelo revuelto y los pies sucios de tierra, como si hubiera estado caminando descalza por el cerro. Julián no se atrevía a preguntarle. Algo dentro de él le decía que era mejor no saber. Entonces empezaron a aparecer los animales. Primero fue una gallina. La encontró en el corral, tirada en el suelo, con el cuello roto y el cuerpo vacío. No tenía sangre, ni una gota, solo la piel flácida y fría. Pensó que había sido un coyote o algún animal salvaje, pero a la semana siguiente, 3 gallinas más. Luego una cabra, después otra, todas con las mismas marcas. Garras profundas en el lomo, el cuello destrozado, y esa ausencia de sangre que no tenía sentido. Los vecinos empezaron a hablar. Decían que algo andaba rondando el pueblo, algo que no era natural. Don Fermín, el más viejo del lugar, murmuró una noche en la tienda que había visto huellas extrañas cerca del río. Huellas que empezaban como de animal y terminaban como de persona. Julián sintió un escalofrío cuando escuchó eso. Esa misma noche decidió que no podía seguir ignorándolo. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que saber a dónde iba Mariana. Se acostó como siempre, pero no cerró los ojos. Esperó. El reloj marcaba las 2 de la mañana cuando escuchó el crujir de las sábanas. Mariana se levantó despacio, con cuidado de no hacer ruido. Julián apenas respiraba. La vio caminar hacia la puerta, descalza, con el camisón blanco flotando en la oscuridad. Esperó unos segundos y luego la siguió. Salió de la casa y la vio alejarse hacia el monte. Caminaba con pasos firmes, como si supiera exactamente a dónde iba. La luna estaba casi llena esa noche, y su luz plateada iluminaba el camino apenas lo suficiente para no tropezar. Julián la siguió desde lejos, escondiéndose entre los árboles. Su corazón latía tan fuerte que sentía que lo iba a delatar. Mariana siguió caminando hasta llegar a un claro en medio del monte. Ahí se detuvo. Se quedó quieta mirando al cielo, y entonces comenzó. Su cuerpo empezó a temblar. Primero despacio, luego con violencia. Se dobló hacia adelante como si algo la estuviera partiendo por dentro. Julián escuchó un sonido horrible, un crujido de huesos que se reacomodan, un desgarro de piel que se estira más allá de lo posible. Mariana cayó al suelo y sus manos se convirtieron en garras. Su espalda se arqueó y su columna sobresalió bajo la piel. Su rostro se alargó. La mandíbula se extendió. Los dientes crecieron, afilados y manchados de algo oscuro. En menos de un minuto, lo que había sido su esposa ya no estaba. En su lugar había una bestia. Un animal de ojos amarillos brillantes, pelaje oscuro y un hocico que olisqueaba el aire con hambre. Un nahual. Julián retrocedió sin poder creer lo que veía. Sentía que sus piernas no le respondían. Quiso gritar, pero no le salió la voz. Dio un paso atrás y pisó una rama seca. El crujido resonó en el silencio como un disparo. La criatura giró la cabeza. Lentamente. Sus ojos lo encontraron entre la oscuridad, y entonces hizo algo que ningún animal haría. Sonrió. Julián sintió que el mundo se le caía encima. Quiso correr, pero sus piernas no obedecían. La bestia se le acercó. No corrió. Caminó. Despacio, disfrutando el miedo. Julián logró reaccionar y echó a correr. Corrió como nunca en su vida. Las ramas le golpeaban la cara, las piedras le hacían tropezar, pero no se detuvo. Escuchaba detrás de él el sonido de las patas golpeando el suelo, cada vez más cerca, cada vez más rápido. No llegó muy lejos. Algo lo golpeó por la espalda con una fuerza brutal.
Cayó de bruces entre la maleza. El aire se le escapó de los pulmones. Intentó levantarse, pero un peso enorme lo aplastó contra la tierra. Sintió las garras clavándose en sus hombros, el aliento caliente y pútrido de la bestia en su nuca, y entonces escuchó algo que lo heló por completo. Una voz. La voz de Mariana. «Te dije que no me siguieras». Era su voz, pero salía de la garganta de esa cosa. Julián intentó voltear, pero las garras lo sujetaron con más fuerza. Sintió cómo la criatura acercaba su hocico a su oído. «Nunca debiste venir aquí, Julián. Ahora sabes lo que soy, y los que saben no pueden quedarse». Él quiso suplicar. Quiso rogarle que lo dejara ir, pero sabía que ya no había piedad en esa cosa que alguna vez fue su esposa. La bestia lo arrastró. Lo jaló entre los árboles como si no pesara nada. Julián gritó, se retorció, arañó la tierra tratando de aferrarse a algo, pero era inútil. Lo llevaba hacia lo más profundo del cerro, donde la oscuridad se volvía tan densa que hasta la luna se rendía. Sus gritos se fueron apagando entre los árboles. El monte se los tragó. A la mañana siguiente, doña Remedios fue la primera en notar que algo andaba mal. Pasó frente al rancho de Julián y vio la puerta abierta, las gallinas sueltas, las cabras balando sin control. Avisó a los demás. Un grupo de hombres del pueblo fue a buscarlo. Gritaron su nombre. Revisaron la casa. No había nadie. Tampoco estaba Mariana. Fue don Fermín quien encontró las huellas. Salían del patio trasero y se metían al monte. Eran pisadas humanas al principio, descalzas, pero conforme avanzaban, se mezclaban con otras marcas de garras, marcas que no debían existir. Siguieron el rastro. Encontraron ropa desgarrada colgando de un arbusto, la camisa de Julián. Había tierra revuelta, señales de lucha, arañazos profundos en los troncos de los árboles, y sangre, poca, pero suficiente para saber que algo terrible había pasado. Las huellas humanas desaparecían en cierto punto, y solo quedaban las otras, las que se adentraban hacia lo más oscuro del cerro. Nadie se atrevió a seguir más allá. Mariana nunca regresó al pueblo. Algunos dicen que la vieron meses después caminando por la carretera a medianoche, con el mismo vestido blanco, el pelo suelto y esa mirada vacía. Otros juran que escuchan aullidos en las noches de luna llena. Aullidos que suenan casi humanos. De Julián no se volvió a saber nada. Nunca encontraron su cuerpo. Solo esa ropa hecha pedazos y esas marcas en la tierra que parecían contar una historia que nadie quería leer. El rancho quedó abandonado. La gente del pueblo evita pasar por ahí cuando cae la noche. Dicen que a veces se ve una sombra moviéndose entre los árboles, una sombra que camina en dos patas pero que de pronto se agacha y corre como animal. Don Fermín murió poco después, pero antes de irse le dijo a su nieto algo que nunca olvidó. Hay cosas que nacen con forma humana pero que por dentro son otra cosa, y cuando uno las descubre, ya es demasiado tarde, porque ellas siempre saben, siempre están un paso adelante, y nunca dejan testigos. El pueblo sigue ahí, la vida continúa. Pero hay noches en que los perros aúllan sin razón, noches en que los animales amanecen sin vida y sin sangre, y todos saben que es mejor no preguntar, es mejor no salir, es mejor cerrar las puertas y rezar para que lo que anda afuera no toque a la tuya, porque en San Miguel del Monte todos saben una cosa: el nahual sigue suelto, y tiene hambre.